y es cómo está constituido un ser humano, en tanto que implica su realidad psíquica. Quiero aclarar algo, por favor, y ténganme en cuenta esto. ¿Por qué la realidad psíquica tiene tanta influencia en un proceso de salud mental, y en especial cuando hablamos de la adherencia al tratamiento? ¿Por qué? Porque no podemos seguir pensando que el ser humano es un sujeto natural. El ser humano no es un sujeto natural. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque la realidad psíquica no existe en la naturaleza. Claro está ahí. ¿Por qué? Porque hay que preguntarnos esto. ¿Por qué el paciente se le va a dificultar tener una buena adherencia al tratamiento? Y hay que estar advertido para poder hacer algo y contrarrestar eso. Familiares, la responsabilidad en un primer momento, dependiendo de la condición del paciente, es del paciente. Pero usted también tiene un papel muy importante y es importante que también abordemos este tema. En esta gráfica la vamos a llamar gráfica de la subjetividad o intersubjetividad. Se puede dar cuenta que tengo dos círculos. En el primer círculo, por favor, vamos a representar el concepto del otro. Y en el segundo círculo vamos a representar al yo. Entonces tenemos un otro y el yo. ¿Qué significa esto? Que gracias a la entrada de algo que sí o sí tenemos que darle un lugar en esta experiencia humana, es el lenguaje. El lenguaje va a ser muy fundamental para entender por qué el ser humano tiene una realidad, y la realidad psíquica solo existe es gracias al lenguaje. Fuera del lenguaje no hay un humano. Bueno, quiero tocar un temita pequeñito acá. Hay para los que les interese, en YouTube hay algo que se llama el primer caso del niño autista. Para los que les interese, es un video. ¿Por qué es importante que pillemos esto y qué tiene que ver con el tema? En el primer caso del niño autista, es un chico que encuentra en el sur de Francia, creo que fue siglo XVIII, siglo XVII de pronto, no me acuerdo muy bien la fecha, realmente. Es un chico de una edad biológica de 15 años, pero no caminaba como un ser humano, andaba como un zorro, es decir, andaba a cuatro patas. Cuando la comunidad decide, digamos así, apresarlo o buscarlo, este chico lo lleva para hacer estudios sobre por qué él primero no mencionaba palabra, segundo caminaba como un animal, tercero todos sus rasgos fisiológicos se parecían mucho más a un animal que a un ser humano. Miren lo complejo de esto. ¿Saben ustedes que incluso caminar erguido, eso que usted ande así, tiene que ver con el lenguaje? ¿Sí lo saben ustedes? Es que el problema es que, miren, por eso quiero que por favor sálganse de lo heteronormativo y comiencen a entender la lógica que aqueja al ser humano o en la cual está sumergido el ser humano. A este chico les costaba poderlo poner erguido. Él siempre caminaba a cuatro patas. Ahí está el video, véanlo. Y hay una explicación muy interesante, así se llama, el primer caso del niño autista. Búsquenlo y presten atención a lo que dice ahí, porque ahí habla sobre la realidad, y eso es lo que quiero que entiendan, porque eso mismo que aqueja o que nos hace humanos es lo mismo que va a dificultar que su familiar sostenga un tratamiento adecuado frente a la adherencia al tratamiento. Ahora, necesito recorrer a los primeros años de vida de todo ser humano, cuando el prematuro biológico o el sujeto protopático viene al mundo. Tengamos en cuenta que
cuidados especiales que la madre o su cuidador solo puede darle. ¿Por qué? Porque es el único cachorro que no puede velar por sí mismo. Por eso es un sujeto protopático. En la medida en que el padre o la madre o el cuidador va erotizando al niño, va a generar algo que es importante entender. Y es con lo que todo ser humano tiene que lidiar. ¿Y saben con qué es? Con su propio vacío. Usted como ser humano, en muchas ocasiones se ha sentido solo, se ha sentido vacío al punto tal que hasta en la muerte ha pensado. Por eso es importante que lo entendamos. ¿Qué es el vacío? El vacío es propio del ser humano. No hay una especie natural que sienta eso que al ser humano se aqueja, y es como cada uno de nosotros tiene que vérselas con el vacío. Este vacío lo vamos a representar acá como un punto de intersección en lo que llamamos la teoría de los conjuntos de Euler. ¿Han escuchado? Esta gráfica es la teoría de conjuntos de Euler, y vamos a ver que hay un punto de intersección. ¿Por qué es importante el punto de intersección? Porque ahí va a aparecer algo que sí o sí tenemos que abordar, y es la insatisfacción que a todo ser humano tiene. Todo ser humano tendrá que vérsela con la insatisfacción. Si el ser humano tiene algo, es lo insatisfecho que está todo el tiempo. No importa lo que usted logre, a los días usted ya no quería decir. ¿No les ha pasado? El ser humano está tomado por la insatisfacción. Y con la insatisfacción viene un conceptico que sí o sí creo que es el que hay que tocar sí o sí. Y se llama el concepto del goce. ¿Por qué el goce es tan importante entenderlo? Familiares, ojo a lo que voy a decir con esto. El goce significa hallar placer en el displacer y en el sufrimiento. Usted como ser humano, sin saberlo, siempre va a buscar ser insatisfecho o insatisfecho. ¿Por qué? Porque hay un vacío en la estructura, y ese vacío va a buscar todo el tiempo satisfacerse, y esa satisfacción es buscar lo insatisfecho. Ejemplos, varios, muchos. Voy a poner uno social a ver si me lo permite pensar. Por favor, no lo malinterpreten, simplemente es como un ejemplo. Usted le da un consejo a un amigo o una amiga porque terminó con su expareja. Y esa persona se queja, grita, llora, patalea y hace cosas. Incluso puede hasta presentar ideas de suicidio. Y usted la habla, le aconseja, no lo vuelva a hacer, eso no se debe hacer, mire, esta persona hizo esto, hizo aquello, ¿cierto? Y esa persona en un primer momento, estando contigo, te dice, sí, yo no lo vuelvo a hacer. Y con los días te enteraste que volvió otra vez con esa persona. ¿Nunca les pasó? Nunca escucharon, eso solamente en las novelas mexicanas y en las que nos movemos nosotros. Eso nunca pasa en la vida real. La insatisfacción busca de muchas maneras satisfacerse. Y por eso el goce. El goce es tan importante para el ser humano porque va a instaurar algo que muchas veces no sabemos entender. ¿Y saben qué es? Es el concepto de la subjetividad. ¿Saben qué es la subjetividad? Es eso que usted va a buscar interpretar y darle un sentido. Ese sentido, sin saberlo, va a estar sesgado. ¿Por qué está sesgado? ¿O por qué implica el sufrimiento? Porque solo sabemos gozar. Y ojo, familiares, porque es que usted acá también tiene mucho que ver. Una persona no sufre porque sí. El ser humano es un sujeto institucionalizado. Es decir, todos nosotros somos gracias a un otro. No por nada, Jean-Paul Sartre decía,
somos lo que hacemos de lo que el otro hizo de mí. Ninguno de ustedes, como digo, yo creo que esta frase ya la voy a patentar cuando digo que ninguno de nosotros nació en un palo de guayabas. Usted viene de un vientre y al llegar al mundo hay un otro que te institucionaliza, que te rompe por medio del lenguaje, y si no, porque la cultura, y si no, porque la educación. ¿Qué es la educación sino una forma de adoctrinamiento? ¿Sí me estoy dando a entender? El problema es que a mis hijos o mis padres, a mí no solamente me dan el color de piel, el color de cabello, sino también me dan las creencias y al mismo tiempo influye en mi forma de ser. ¿Se han dado cuenta que uno como hijo siempre tiene muchos rasgos de sus padres? Por no decir que uno es la réplica de sus padres. ¿Y saben por qué? Por esto, porque soy un sujeto institucionalizado. ¿Por qué? Porque hay alguien que me instituye. ¿Sí? Yo le hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué es propiamente suyo? ¿Qué es? Que usted diga, esto es mío, legítimamente mío. ¿Saben qué es lo único legítimamente suyo? La forma en la cual usted sufre. Es lo único legítimo que usted tiene. La altura no la escogió usted. Miren, si seguimos creyendo que el ser humano es un sujeto del lenguaje que escoge lo que le pasa, pues, si usted pudiera escoger, ¿qué hace aquí? Pongámosle lógica a esto. El ser humano tiene algo que es de otro orden que no sabemos explicar, que buscamos entender. Y es ahí donde vamos a encontrar algo que tiene que ver en este mundo de intersección. Y a eso lo vamos a denominar lo inefable. ¿Por qué es lo inefable? Porque es todo aquello que usted por medio del lenguaje no puede alcanzar. Ejemplo de lo inefable en la vida cotidiana de cualquier persona. Que usted llegue a su casa y no sabe cómo, ni por qué, ni qué razón sostiene a que usted llegue a llorar a su casa. Que usted esté haciendo oficio y le den ganas de llorar. Que usted esté lavando los platos y le den ganas de llorar. ¿Nunca les pasó eso en su existencia? Que llegó en un momento que usted ese día posiblemente le fue, digámoslo así, normalmente, pero usted de la nada le dio ganas de llorar. Y usted comienza a decir, mi vida es esto, siempre sufro, porque siempre lo malo me pasa a mí, y llore Magdalena, llore. Pero usted no lo entiende, simplemente sabe que está llorando. Porque es que nos han vendido digamos, la idea de que el ser humano es un sujeto racional. Al menos para mí yo no lo veo así. No quiere decir que no tenga la capacidad de racionalizar. Lo que yo estoy diciendo es que el ser humano es un sujeto emocional. Y muchas veces, gracias a ese estado, yo sufro más de la cuenta. Porque todo lo que me pasa, intento verlo tal cual como se me presenta. Y ya hay un problema. Por eso es importante que acatemos este concepto, el concepto del goce. ¿Qué es el goce? Es buscar la insatisfacción constantemente, al punto tal de constituir algo que llamaremos el sufrimiento. Bien, les vamos a poner un ejemplo de la clave, y es el siguiente. ¿Alguna vez usted en su casa, sabiendo, supongamos que usted se levantó tarde ese día y tiene que ir a trabajar o tiene que hacer alguna diligencia, y se le quedaron las llaves de la casa? ¿Nunca se les quedaron las llaves de la casa? ¿O nunca se les dejaron las llaves en el cuarto? ¿Y después qué pasa? Dañar la puerta, pedirle el favor a alguien que se la abra, pagar el cerrajero, o si usted dice, mira, pues me tocó, me voy a hacer la vuelta y después miro cómo hago. ¿Nunca les pasó? La pregunta es, si usted sabiendo que si usted sale de un lugar que es su casa y le va a tocar volver, ¿por qué no llevarse las llaves? Porque a todos nos pasa. Es la forma de siempre buscar la insatisfacción. Mire, está presente en todo. Ejemplo de la vida cotidiana que me gusta poner. ¿Ha estado usted descalzo en su casa y no se dan los deditos de los pies? ¿O en un codo? ¿O con la lasaña de la cocina? La
pregunta es ¿por qué golpearse? Uno dice, no, es algo que pasó. No, créame que para el ser humano las cosas nada pasan porque sí, siempre tiene una razón de ser. El problema es que lo queremos darle un raciocinio a algo que es de otra lógica, que es de otro orden. ¿Vale? Ahora, ya para ir terminando el concepto y por qué el paciente se va a sabotear, porque este concepto tiene juego en todo. Al punto tal de que el paciente, teniendo en cuenta los efectos, se va a escudar en su propia institucionalidad de ser humano para sabotear su proceso por medio del concepto del goce. Todos, sin saberlo, buscamos satisfacer el sufrimiento. Si usted se puede dar cuenta, para el ser humano no hay nada donde no esté implicado el dolor. ¿Quieres aprender a caminar? ¿Cuántas veces tuvo que golpearse el niño para poder aprender a caminar? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿cierto? Para poder escribir, ¿cuántas veces no le dieron un reglazo para que aprendiera a escribir o saber organizar, o incluso en el dictado? No sé si actualmente pasa, pero sé que varios años atrás sí pasaba eso. ¿Cierto que sí? Para montar cicla, usted llegó y se montó y ya, el ser más feliz del mundo. Usted no se cayó nunca de la cicla. Todo implica un sufrimiento para el ser humano. El aprendizaje para el ser humano es doloroso, no importa lo que sea. Llévelo a cualquier área de su existencia y se va a dar cuenta. Usted sabía mal, listo. Nunca pasó por una desilusión amorosa. O enterarse que esa persona que usted quería posiblemente no lo quería usted porque usted pensó que tal vez no se les iba a dar las cosas. Para el sufrimiento todo está ligado. ¿Por qué? Porque es propio de la experiencia humana. Con esto le estoy diciendo, familiares, que el paciente se les va a sabotear. No me crean, no se preocupen. Deje que el tiempo me dé la razón y ahí me busquen y hablamos. Porque sé de lo que les estoy hablando. Miren, hay una cifra muy curiosa con que va ligada a la Secretaría de Salud. Cerca del 65 al 68% de las hospitalizaciones por salud mental dicen que los pacientes vuelven a instituciones por salud mental. ¿Saben por qué? Porque la adherencia al tratamiento será algo épico para el paciente, porque su propia experiencia de viviente lo va a sabotear. ¿Me estoy dando a entender? Esto hay que saberlo tratar. El problema que se les avecina a aquellos que estén por salir no será cualquier cosa. Y ahí sí, discúlpenme la siguiente frase. Familiares, ¿quieren ayudar al paciente? Tienen que saber la regla fundamental. ¿Saben cuál es? Tendrán que saber sufrir. Con el paciente. Porque esto tiene una lógica de ser. Y ahí es donde vamos a tener problemas. Tercer punto. Familiares, ¿por qué usted tiene un papel importante en la hospitalización por salud mental? Por la misma razón, porque usted sin saberlo va a sabotear al paciente. Y lo advierto. ¿Saben por qué ustedes también van a sabotear al paciente? Porque es que usted está también tomado por este consentido. Ustedes no dejan de ser seres humanos. Y esa misma experiencia va a hacer a que usted genere expectativas de tratamiento. No digo que esté mal. El problema es que eso muchas veces va a ser contraproducente para el paciente, porque va a inducir el concepto de la ansiedad. El paciente, pregúntenle ustedes familiares al paciente cómo se pone antes de saber que ustedes vienen a visitar la unidad mental. Va a exacerbar el cuadro ansioso del paciente. Y ustedes muchas veces cuando yo les pregunto cómo ven al paciente, doctor, es que la veo ansiosa, pues mi amiga, déjeme decirle que es que su presencia también genera ciertos efectos en la realidad psíquica del paciente. Y si usted no lo entiende, mi amiga, déjeme decirle que sin saberlo, todos estos conceptos van a ser una forma de influenciar que el paciente digamos, lo voy a decir en términos un poco más bruscos, se tire su propio tratamiento. ¿Sí usted dando cuenta? Si usted deja las llaves de su casa sabiendo que debe entrar,
Cuando usted le dice, es que usted no se quiere mejorar, es que esto, es que lo otro, y comienza la discusión entre el familiar y el paciente. Muchas veces acontece algo que se llama el síndrome del cuidador, ¿lo han escuchado? Cuando el cuidador se cansa de ayudar al paciente o de buscar apoyarlo. ¿Por qué lo están haciendo desde el lugar de donde no se debe hacer? Y es hacerlo creyendo que usted está exento de todo esto. Y yo digo, familiar, cuidado, por favor tenga mucho cuidado, porque usted es un ser humano, usted también sufre. Usted también pasa por momentos difíciles, dolorosos, de cualquier orden, no importa cuál sea. Y ojo, no significa que hasta aquí, porque usted lo haya podido pilotear, usted ya la libró. Aquí viene una advertencia para usted, familiar. Hay un refrán en la Biblia que dice, si te crees fuerte, mire que no caiga. Yo le digo eso a ustedes. Usted hasta ahora está bien, pero para el ser humano la existencia es insoportable. Que usted se entere de una mala noticia saliendo de casa, ¿cómo le pone usted? ¿Qué es nomás que usted le llame a cobrarle el recibo del teléfono y que usted no tenga cómo pagarlo? ¿Cómo se pone usted? Solo con eso. ¿Cómo se pone usted? Es que esto es para saberlo, Lorenza. Cuarto punto, y con este terminamos. Familiares, ustedes tienen una guerra titánica con su propia iglesia. Por el modelo en el cual estamos inmersos. No quiere decir que sean malas, quiero decir que puede pasar que usted en el momento, el paciente salga y va a pedir el medicamento para el paciente y le digan, mi señora, no lo tenemos en el momento, se lo mandamos a su casa o pasa algo. Pueden pasar días y posiblemente el medicamento no le llegue. ¿Qué significa esto? Pues, ¿se acuerdan de mi tablita, la primera tablita con la que empecé la charla? El hígado. Días sin que el paciente sostenga el tratamiento puede implicar cosas y van a implicar cosas. El problema es, ¿y ahí qué? ¿Y ahí qué? Y ojo con lo que voy a decir y termino acá diciendo esto. Si ustedes creen que el paciente solo tiene que tomarse el medicamento, les digo algo, no han entendido entonces qué está haciendo el paciente. El paciente no solamente debe tener unos controles porque debe tenerlos, sino que también tiene que darle sentido a su forma de padecimiento y con ello abordar este concepto. Ojo, vuelvo y reitero, y aquí voy a ser claro, todas las áreas de la psicología no abordamos todo lo mismo. Si dicen que sí, bueno, piénseselo 2 veces. La misma área de la psicología es muy amplia y va a abordar cosas dependiendo del profesional y su corriente por la cual decide ver la realidad psíquica de ese paciente. Entonces, sí es importante que el paciente no solo continúe con un tratamiento por psicología o psiquiatría, sino que también siga otras cosas. Correr, trotar, todo eso le va a ayudar hasta cierto punto. No será lo único que tendrá que hacer el paciente. Regla fundamental, y termino con esto. Quieren ayudar al paciente, tendrán que saber sufrir. Y hay una implicación muy seria en esto, familiares. Porque ver al familiar, a su familiar sufrir, usted sin saberlo también va a sufrir. Porque usted quiere que él se aliente o ella se aliente. El problema con eso es que eso va a generar un problema.